Hola, Dios les bendiga, sean bienvenidos a la clase de matemática. El día de hoy estaremos viendo el tema de derivadas. Y las derivadas es un concepto matemático muy importante, ya que esta representa la pendiente de la recta en una gráfica. ¿Ok? A continuación les estaré explicando algunas fórmulas o algunas derivadas explícitas para el desarrollo de estas mismas. ¿Ok? Vamos a ir poco a poco desarrollando estas derivadas. Comencemos. Las primeras derivadas que deben de conocer son las derivadas de una constante y la derivada de una función. La derivada de una constante, o sea, de un número cualquiera, es igual a 0. La derivada, como vemos expresada aquí, f de x es igual a n, siendo n un número cualquiera. Entonces se representa la derivada con la prima, se conoce como prima, ¿ok? Y es una rayita o una comilla enfrente de la f de la función. En este caso sería f' de x es igual a 0. Veamos el ejemplo. F de x es igual a 5. Para la función, la derivada de esta función va a ser igual a 0. Recuerda, f' de x es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos ninguna x y estamos derivando con respecto a esa variable. Por ende, no tiene valor. En este caso sería la f' de x es igual a 0. Cuando no hay ninguna x o solamente es una constante, un número aquí en la función. Veamos el siguiente valor. Tenemos la función de x igual a x. La f' de x es igual a. O sea, la derivada de un número multiplicado por una variable, en este caso la letra x, va a ser ella misma, va a ser la derivada igual a este número. Veamos el ejemplo. Tenemos f de x es igual a 3x. Por ende, f de x f' de x, conocida como la derivada de x, va a ser igual a 3, solamente el valor de 3. ¿Ok? Derivamos con respecto a x, el valor es 3. Veamos las funciones exponenciales ahora. En las funciones exponenciales ocurre lo siguiente. Tenemos f de x es igual a x a la n. La f' de x es igual a n por x elevado a n menos 1. ¿Qué nos dice esta función o esta derivada? Que si tenemos una función o un valor elevado a un exponente, tendremos que su derivada es la multiplicación de este exponente por la base de esta variable, y al exponente le vamos a restar 1. ¿Ok? Veamos el ejemplo. 5x a la cuarta más 3x menos 4. ¿Ok? Veamos el ejemplo. Tenemos 5x a la cuarta. Recuerden que la f', aquí me faltó la f de x, f' de x va a ser igual a el exponente de esta variable, en este caso x, dividido entre el valor que tiene, multiplicado entre el valor que tiene esta constante o esta variable. En este caso sería 4 por el 5. Y recuerden que al exponente le vamos a restar 1. Entonces 4 menos 1 es 3. ¿Ok? 3. Vamos a borrar aquí. Y continuamos. Continuamos aquí. 3 más, tenemos 3x. El exponente de x es 1. Por ende, x va a quedar x a la 0. Y x a la 0 es igual a 1. Entonces, a la hora de multiplicarlo por 3, su constante va a ser igual a 3. Sería más 3. Y también lo podemos aplicar con esta fórmula de la constante, ¿ok? Que sería f' de x es igual a, ¿ok? En este caso
sería el mismo ejemplo que de acá. 3, la derivada de 3x es igual a 3. Y la derivada de menos 4, en este caso, va a ser 0. Recuerden que la derivada de un número es igual a 0. En este caso sería menos 0 o simplemente no lo colocamos. Y hacemos la operación que se nos indica. Recuerden, siempre tenemos que colocar nuestra f' de x. En este caso nos queda solamente multiplicar 4 por 5, que es 20. Y ya colocamos la x al cubo más 3. Y esa sería nuestra primera derivada para lo que es nuestro valor de nuestra función de x, ¿ok? Tenemos también la derivada para la función de x de una multiplicación y la de una división. Y la representamos de la siguiente manera. Tenemos la f de x es igual a u por v. En este caso vamos a utilizar el valor de u y de v para representar nuestra función. Y la derivada de esta es igual a la multiplicación de u' por v más la multiplicación de u por v'. ¿Ok? Esto va a ser nuestra u y esto va a ser nuestra v. ¿Ok? Lo vamos a representar en pequeño. Aquí f' de x es igual, primero lo representamos, como esta es nuestra u, la fórmula dice que es u', o sea que tenemos que derivar este primer valor, que sería 7x al cuadrado más 1, y multiplicarlo por v, que sería x más 2, más la multiplicación de u, que sería 7x al cuadrado más 1 por la derivada de la siguiente función, que sería v, que es x más 2. ¿Ok? Aquí ya está representada nuestra función. Ahora vamos a realizar nuestro procedimiento para encontrar nuestra función. ¿Ok? En este caso sería 7x al cuadrado más 1. Recuerda que tenemos que ubicarlos y utilizar las fórmulas de estas funciones, tanto constante, polinomio y exponencial. ¿Ok? En este caso vamos a continuar y con la derivada de 7x al cuadrado más 1. Recuerda que 7x al cuadrado sería utilizando la función o la derivada de un exponente, y nos quedaría entonces 7x al cuadrado, la derivada de 7x al cuadrado es igual a 14x. Recuerda que el exponente vas a multiplicar la base, el número de la base, en este caso sería 2 por 7, 14. Y al exponente le vamos a restar 1, ¿verdad? 2 menos 1, 1, y bueno, no se coloca porque es x por lo demás, ese 1 por lo demás, y sería igual a él mismo. Tenemos la derivada del número 1. Recuerda que la derivada de un número siempre va a ser 0. Y como está sumando, va a quedar igual. Sería 14x por x más 2. Más, ahora tenemos que derivar la parte de la u. De la u queda igual, que sería 7x al cuadrado más 1. Multiplicado por la derivada de x más 2. La derivada de x en este caso sería 1, porque el número que acompaña a la x es 1, ¿verdad? 1. Y la derivada del 2, recuerda que la derivada de un número siempre va a ser 0. En este caso, como está sumando el 0, va a quedar igual. Realizamos nuestras operaciones de multiplicación y sería igual a 14x por x sería 14x al cuadrado. 14x más 2 por más 2 sería más 28x más 7x al cuadrado por 1, que sería 7x al cuadrado, más 1 por 1, que sería 1.
y reducimos los términos que son semejantes. En este caso el 14x al cuadrado es semejante con 7x al cuadrado. En este caso sería 14 más 7, que sería igual a 21. Sería igual 21x al cuadrado más el 28x no tiene ningún término con el cual podamos simplificarlo, entonces queda igual 28x más el valor del 1, y esa sería la derivada de nuestra función con respecto a lo que es la multiplicación. Ahora veremos con respecto a lo que es la división. Vamos a continuar con lo que es la división de, en este caso, la derivada de una función 1, 2, 3. Ok, en este caso vamos a estar viendo lo que es la división en cuanto a lo que es su derivada, y establece que la función u sobre v, siendo u un polinomio y v un polinomio también, vamos a obtener lo que es su derivada, y su derivada es parecida a la multiplicación, pero en este caso no se suman, sino que se restan y van a estar divididos entre el denominador elevado al cuadrado. Tenemos el ejemplo: f de x es igual a 9x más 2 sobre 5. Vamos a estar desarrollándolo con la función que se nos ha entregado en este momento. Sería u'. Recuerden que el numerador es u y el denominador es v. ¿Ok? Y vamos a reemplazarlo en la fórmula. Sería u'. U' sería 9x más 2' multiplicado por v, pero v es igual a 5, menos u, que sería 9x más 2 multiplicado por la prima de el denominador, que en este caso sería 5', dividido entre el denominador, que sería 5, en este caso sería 5 elevado al cuadrado. Desarrollamos las operaciones y encontraremos la derivada de nuestra división. Tenemos entonces que hacer lo que es la derivada de la función 9x más 2. Recuerden que la función de 9x con respecto a lo que es nuestra polinomio, derivada de polinomio, nos queda igual a el número. En este caso sería 9. ¿Por qué 9? Porque el exponente de la x es 1. Recuerde que baja 1 por 9, 9. X elevado a la 1 menos 1 sería 0, y x a la 0 es igual a 1. Por eso nos queda 9. Y la derivada de nuestra constante o de nuestro número 2, recuerden que la derivada de cualquier número es igual a 0. Como está sumando, simplemente nos queda el valor de 9. Y lo vamos a multiplicar por el 5, ¿ok? Que representaría nuestra v. Menos 9x, que sería nuestra u, más 2, menos la multiplicación de u, de v, ¿ok? La derivada de v. La derivada de 5, recuerden que la derivada de un número es 0, ¿ok? Sería multiplicación por 0, ¿ok? Y recuerden que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, en nuestro denominador desarrollamos el cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Aquí 9x más 2 por 0, recuerden que es 0. Ya se nos canceló esa parte. Y nos queda que 9 por 5 es 45. 45 dividido entre 25, ¿ok? 25. Y si simplificamos esta fracción, nos queda en el numerador 9 y en el denominador 5, ¿ok? Nuestra respuesta para nuestra primera derivada de esta función es 9 quintos. ¿Okay? Esa sería la derivada de esta función. No siempre va a quedar
nada más números. Pueden quedar letras también, en este caso como no había ningún cuadrado ni nada, por eso no quedaron letras, simplemente quedó la parte numérica. ¿Ok? Este sería el tema que estaríamos trabajando en estas 2 semanas. Espero que hayan podido comprender. En el dado caso que no comprendieron, pueden ir reforzando y visualizando este video y los demás videos que les dejé adjunto en el documento. Los espero también en lo que son los foros para responder las dudas que tengan al respecto. ¿Ok? Me despido de ustedes. Dios les bendiga. Hasta la próxima.